Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos entonces esta emisión. Les cuento que los principales índices de Wall Street cerraron al alza este viernes debido a que hoy no hay operaciones en el mercado estadounidense por el feriado sobre el Día de los Caídos. Es así entonces como vamos a hacer un repaso de cómo cerró Wall Street en la jornada pasada, que fue el viernes. Estos índices cerraron al alza apoyados por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el optimismo de los inversionistas sobre una posible desactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El Dow Jones subió más de 200 puntos, equivalente a un 0,58%, como podemos observar, para ubicarse en 50.579 unidades, marcando un nuevo máximo histórico intradía y otro cierre récord. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también avanzó 0,37% en 7.473 puntos, mientras que el Nasdaq, pues como podemos observar, también finalizó con alzas en la sesión anterior sobre los 26.343 puntos, es decir, que avanzó un 0,19%. Pese a terminar en terreno positivo, los índices recortaron parte de las ganancias observadas durante la jornada en medio de la cautela del mercado por la evolución de las negociaciones en Oriente Medio. Es así entonces como el mercado mantuvo la atención sobre los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán. Según una fuente, una delegación de Qatar viajó a Irán en coordinación con Estados Unidos para intentar asegurar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Los precios del petróleo cerraron con alzas moderadas en la sesión anterior, aunque lejos de los máximos históricos de la semana. El crudo Brent había finalizado por encima de los $103 por barril, con un avance del 0,9%, mientras que el WTI había avanzado 0,3% hasta los $96 por barril. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron, dando alivio a los activos de riesgo, y pues el bono a 10 años bajó cerca de 3 puntos básicos hasta el 4,56%, mientras que el bono de 30 años pues descendió más de 4 puntos básicos hasta 5,06%. La volatilidad en el mercado de deuda había presionado a las acciones durante la semana, luego de que el rendimiento del bono a 30 años pues tocara su nivel más alto desde el 2027 ante el temor de una guerra prolongada en Irán que mantuviera pues elevados los precios de la energía y la presión en la inflación. Entre las acciones destacadas, en el día sobresalió Qualcomm, que se disparó casi 12% y acumuló un alza semanal del 18,2%. En el balance de la semana, entonces, el Standard & Poor's 500 avanzó 0,09% y pues completó completó 8 semanas consecutivas de ganancias, su racha más larga desde finales del 2023, mientras que el Dow Jones pues también subió un 2,1% y el Nasdaq ganó un 0,05%, y con este resultado pues entonces sumó su séptima semana positiva en las últimas 8. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Y entonces, como la Bolsa de Valores de Colombia en la sesión de hoy finalizó con avances 2,37%, el MSCI Colcap, el principal índice dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago, con un aumento de 2.132 puntos para ubicarse sobre ese valor. Entre las acciones con mayor desempeño se encuentra ISA, Davivienda Group de la Acción Preferencial, Corfi Colombiana, Mineros y Terpel. Fueron las 5 acciones con mayor desempeño en la jornada hoy, siendo ISA la que más aumentó un 8,33%. Davivienda Group de la Acción Preferencial también tuvo un alza del 5,85%. Corfi Colombiana avanzó 4,84% y Mineros pues también podemos observar que finalizó la jornada con una ganancia del 4,83%. Por su parte, Celsia, Grupo Energía Bogotá, Nutresa y Ecopet fueron las acciones que más descendieron en la sesión de hoy, siendo Celsia la que más bajó en un 2,32%.
En noticias del mercado colombiano, Patrimonio Estratégico Inmobiliario, o PEI, proyectó una rentabilidad de largo plazo entre IPC 6,47% e IPC 6,67% para un horizonte de 10 años, según un reporte de BRS Ratings Standard & Poor's Global. La estimación refleja una moderación frente a los periodos anteriores como consecuencia de un entorno macroeconómico más exigente y mayores presiones sobre el costo financiero, aunque el vehículo continúa posicionándose como una alternativa competitiva dentro del mercado inmobiliario. Al cierre del 2025, el PEI administraba activos superiores a 10,19 billones de pesos con más de 1,15 millones de metros cuadrados arrendables y presencia en 32 ciudades y municipios del país. El reporte destacó el crecimiento de los ingresos operacionales, la reducción del gasto financiero y la diversificación de las fuentes de fondeo como factores clave para su desempeño. También advirtió que la duración promedio de los contratos bajó a 4 años en el 2025 frente a 5 años en el 2022, especialmente en el segmento corporativo. Con las bolsas que integran NUAM, ahora el turno es para el IPSA, que también finalizó con una variación positiva superior al 2%, 2,43% específicamente, y la bolsa chilena, digamos que en la sesión de hoy había partido con ganancias esta última semana de mayo, viendo los progresos reportados en las negociaciones para terminar con la guerra en el Golfo Pérsico y reabrir el estrecho de Hormuz. Durante la jornada intradía, el IPSA estaba subiendo más de 1% hasta los 10.700 al inicio de la tarde de este lunes, tras romper el viernes con 4 semanas consecutivas de pérdidas por la esperanza de un pronto acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A la cabeza del índice estaba la TAM, una acción altamente ponderada y muy sensible a los precios de la energía. Estaban grandes minoristas como Cencosud y Falabella, que se estaban sumando también a estas alzas, y la Sociedad Química Minera, que ganaba terreno previo a que mañana se publiquen los resultados del primer trimestre. Esto mientras los volúmenes transados en las acciones chilenas han perdido fuerza en medio de la mayor cautela de los inversionistas por el tema de la incertidumbre global. Entre los analistas, digamos que dicen que este comportamiento, el hecho de que el valor del IPSA ronda 13 veces sus próximas utilidades menos que el promedio de 16 veces antes del estallido social del 2019. Es así entonces cómo se comporta el IPSA a esta altura de la jornada, que como podemos observar termina con ganancias bastante considerables, superiores al 2%, que ya lo hicieron ubicarse sobre los 10.820 puntos al cierre de esta jornada. Así las cosas, vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones con mayor desempeño. Cencosud fue la que más ganó en la jornada de hoy, 5,77%. La TAM también aumentó 5,05%. Recordemos que esta acción es de alta ponderación dentro del IPSA y claramente lo ayuda a impulsarse. Parque Arauco también tuvo un aumento del 2,45% y Ripley también avanzó en la sesión 3,39%. Por su parte, acciones como por ejemplo Entel, el Holding Cap e Inversiones La Construcción fueron las 3 acciones en mostrar menor comportamiento la sesión de hoy, siendo Entel la que lideró las pérdidas con una baja del 2,02% en la sesión de hoy. De otro lado, les cuento que Falabella informó que Francisco Ibarrazal Mena adquirió 16.125 acciones de la compañía por un monto de 90,3 millones de pesos chilenos, aproximadamente $96.000. Según antecedentes reportados a la Comisión para el Mercado Financiero, la operación se realizó el pasado 20 de mayo del 2026 a un precio promedio ponderado de 5.600 pesos chilenos por acción y fue ejecutada en la bolsa. La transacción se enmarcó en un plan de incentivos de largo plazo implementado por la compañía, mecanismo utilizado habitualmente para alinear los intereses de los ejecutivos con el desempeño y la creación de valor para los accionistas. De otro lado, vamos a observar entonces cómo se comportó la bolsa de Lima en la sesión de hoy, que también finalizó la jornada con ganancias.
el índice general aumentó 0,30% y el índice Select también tuvo un aumento del 0,42% en la sesión de hoy. Podemos observar entonces que el general se ubicó en los 52.974 y el Select en los 1.373 dentro de los movimientos que se pudieron observar en la jornada de hoy. El primer título en avanzar durante la sesión fue el título de la acción de. Mientras tanto, en noticias del mercado de Lima, mientras carga un poco la página, les voy contando que Cencosud lanzó Don Salva, su nuevo formato de supermercado enfocado en precios bajos, permanentes y compras de abastecimiento diario, con el que busca ingresar al segmento Hard Discount en Chile. La compañía inauguró su primer local en el centro de Santiago con una superficie de 180 metros cuadrados y una oferta concentrada en abarrotes, panadería, perfumería, botillería y perecibles, bajo la promesa comercial de Acá se alcanza. El nuevo formato se suma al portafolio de Cencosud en Chile, donde opera Jumbo, Santa Isabel y SPID, y apunta a captar consumidores más sensibles al precio en un contexto de mayor cautela en el gasto. La empresa proyecta expandir con Salva durante 2026 a otras comunas de Santiago y a la región metropolitana como parte de su estrategia de diversificación y fortalecimiento del negocio de los supermercados. Ahora sí vamos a revisar cuáles fueron las acciones con mayor desempeño, y así las cosas. Auna aumentó en la sesión más del 4%. Panoro Minerals también tuvo un aumento del 4,44%. La sociedad minera Cerro Verde también ganó 4,23%. Y Compañía de Minas Buenaventura subió 4,03%, seguido de PPX Mining Corp, que también podemos observar que tuvo ganancias superiores a el 3% en la sesión de hoy, más de 3,75% específicamente. Por su parte, hay Industrias Laredo, Crecorp, Alicorp y UNACEM fueron las 4 acciones con menor desempeño en la sesión de hoy, siendo Industrias Laredo la que más perdió en la jornada de hoy, con una baja del 6,38%. Y luego de revisar el desempeño de las bolsas en la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Así las cosas, y como podemos observar, el índice bursátil de Caracas, o más bien el IBC, tuvo una baja del 0,22% en la sesión de hoy para ubicarse en 5.653 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el industrial y el financiero, pues vamos a observar que también finalizaron de manera mixta. El financiero con una baja del 0,38%, mientras que el industrial aumentó 0,45% en la sesión de hoy. En noticias del mercado venezolano les cuento que ExxonMobil mantiene negociaciones para recuperar derechos de producción petrolera en Venezuela, casi 20 años después de su salida del país tras la expropiación de sus activos en el 2017. Según reportó el New York Times, la compañía podría firmar contratos para operar hasta 6 campos petroleros en distintas regiones, en una operación que podría anunciarse este mismo mes. El posible retorno ocurre en medio del alza de los precios internacionales del crudo, las tensiones en Oriente Medio y el interés de Estados Unidos por reactivar la industria petrolera venezolana. Exxon destacó que su experiencia en producción de crudo pesado en Canadá le otorga una ventaja técnica para desarrollar las reservas venezolanas, mientras que la compañía habría enviado equipos técnicos a Caracas para evaluar infraestructura y posibles áreas de operación. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión de Estrategia de BTG Pactual Asset Management, donde revisamos las noticias más importantes del mercado financiero. Estamos con Hernán Martín, gerente general de la administradora. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Cata? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estuvo el viaje? El viaje, fuimos a Nueva York, ahí a ver fue el Brasil Week. Cuéntanos un poquito eso. Estaba lleno de gente. Bueno, Brasil Week, alguna conferencia también de un banco importante brasilero. Así que mucha gente allá conversando. Brasil está en llamas. Sí. Así que más que nunca, bueno, no tuve la posibilidad de ir a la conferencia porque tenía otras cosas que hacer, pero la agenda estaba bastante buena. Pero bueno,
Con respecto al mercado, yo llegué acá y dije, está todo verde, está todo bien. Pero se acabó la guerra, decís se tú. acabó la guerra, todo raleando hace rato ya que está bueno el mercado. ¿Qué ha sido lo que ha gatillado esta serie de buenas noticias que hemos visto las últimas semanas? Chuta, esa es una gran pregunta. La verdad que hace rato que venimos tratando de entender qué es lo que está mirando el mercado. Lo hemos hablado en otros videos, que es curioso, quizás si uno hubiera pretendido, se hubiera puesto una pregunta a principio de año diciendo, ¿sabes que va a haber una guerra? ¿Dónde crees tú que van a estar los precios? Yo creo que nadie hubiera dicho que estarían donde están. O sea, es un dato. Y el mercado ha empezado no solo a acostumbrarse, sino que a asimilar bastante bien el tema de la guerra, y probablemente el riesgo geopolítico de que esto escale y que haya una guerra, una tercera guerra, eso claramente ya nadie lo está considerando. O sea, los precios te están diciendo eso, y al contrario, lo que está internalizando el mercado al parecer es que esto va a ser de corta duración. Lo venimos diciendo hace un par de videos, Sí, así que me van a pasar la cuenta. Lo bueno es que los precios siguen andando bien, o sea, más allá de la resolución o no, no había un descalabro en los mercados. Y luego uno ve que el mercado se está preocupando por la inflación. Sí. Inflación de alguna manera gatillada por distintos temas, probablemente escasez en el caso de petróleo, energía, y otro mercado que está andando muy bien, que es el tema de la inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, microprocesadores, tierras raras. Todo ese mundo empieza a mantener una tendencia muy potente que está de alguna manera coexistiendo con esta situación de guerra y de mercado tranquilo. Pero lo otro es una mega tendencia que se está ratificando de manera bien importante. Esta semana aparecieron noticias, acuérdense que Nvidia, lo hemos hablado hace mucho rato, que la empresa más grande del mundo, 5,2 trillón de market cap, y Google de a poquitito va subiendo, hoy día está en 4.8. Y la noticia de Bloomberg al inicio de la semana era, bueno, ¿cuándo se cruzan? Porque en realidad Nvidia, tú estás apostando a una empresa de microchips versus un Google que tiene una parrilla completa, diversificada de lo que podría ser el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, esa tendencia, después no va a pasar a Chile, pero sigue siendo muy positiva para los mercados. Cuando uno mira hay que tener varias vistas. La verdad que hablábamos un poco de los emergentes, cómo han beneficiados con esta situación de Estados Unidos, de Trump agresivo, geopolítica, y los capitales saliendo de Estados Unidos. Bueno, la verdad que hoy día estamos viendo que Estados Unidos hizo el catch-up. Y Estados Unidos hoy día está en dólares, year to date está en 9%, versus Latinoamérica, o Brasil y México, que están más o menos ahí, y Chile está en 0. O sea, Chile ha perdido este rally, y los desarrollados empezaron a capitalizar mejor esta tendencia, y estamos viendo situaciones que hay que ir asimilando bien. ¿Ya? La verdad que esto de Google con Nvidia es un caso. Cuando uno ve Corea lleva un 90% de rentabilidad en el año. Y el año pasado también. Es brutal. Y cuando uno ve el índice, qué es lo que hay detrás, son puras compañías relacionadas al tema tecnológico. Sí. Está Samsung, LG, está SK, está varias que son que se benefician de esto y no han subido. Algunas han subido 100%, otras 200%, otras... Hay una orden de magnitud de loco. Entonces, esa tendencia se mantiene, hay que ir mirándola y hay que ver cómo nos subimos a ese carro. Chile, en términos generales, está bien posicionado. ¿Ya? Entremos a Chile quizás más en detalle después, pero un poco las bolsas post o durante la guerra andando bien, check. Este desarrollo tecnológico o de inteligencia artificial también con una buena tendencia, check. O sea, para los mercados, bueno. Y lo último, que es lo que está pasando ahora, esta reunión de Trump y Xi Jinping, que se venía hablando hace ya un buen rato. No están diciendo nada que el mercado probablemente no esperará, pero sí es bueno que se concrete, que se vean estos mensajes de buena crianza. Hablaron de amistad, a mí eso me quedó ya... No, mejor es algo buenísimo. O sea, de alguna manera, esos dobles clics que uno hacía probablemente no van a estar, y obviamente esto tiene un link, probablemente, qué sé yo, China va a estar hablando de Taiwán, probablemente se va a hablar del liderazgo tecnológico, probablemente Trump va a ver algo con el tema de Irán, la intercesión de China con Irán. Bueno, son temas que son súper relevantes y que se están tocando probablemente ahora, pero en general esos tres hitos creo que son buenos para los mercados, y eso es lo que está pasando ahora. Ahora, yéndonos a Chile, de ahí donde quizás... Déjame solamente, porque al final nosotros habíamos hablado de la diversificación más que nada por el tema geopolítico, ¿cierto? Que era porque había que buscar
otras fuentes de, no sé, proveedores que no Sí, fueran en el China, nearshoring, cosas el así. nearshoring, todo eso, ya. Y funcionó en su momento. El momento que eso se mitiga, ¿la TAM deja de brillar? Sí y no, sí y no. Yo creo que hay que mirarlo caso a caso, ¿ya? Yo creo que Brasil y México están andando bastante bien, están Sí. capitalizando un poquito estos flujos que se están viendo, ¿ya? Los riesgos políticos están dejando de ser tal. O sea, la verdad que Lula o lo que está pasando con Bolsonaro no está metiendo mucho ruido en los mercados. Ayer puntualmente cayó algo Sí. la bolsa por tema Pero de era esperable, siempre se cosas así, ¿no? volatilidad. Sí, no, Sí. no veo algo tan estructural, pero Brasil sigue andando bien. Ya, más allá, nosotros, de hecho, BTG tiene un call bien agresivo en la parte larga, que las tasas debieran caer más de lo que está implícito en el mercado. Y eso de alguna manera habla de que podría venir un rally por ese lado, de inversión, que sea de flujo. ¿Ya? Pero no me quiero salir de la pregunta inicial, que es, yo creo que ese doble clic de México y Brasil creo que están andando bien por flujo y por fundamentales. Colombia está metido en un tema no menor, Político, más que nada. 100%, entonces ahí hay una estadística relevante con tasas altísimas, o sea, no está gozando tanto de este rally. Y Chile en particular me preocupa, en esta foto, yo creo que vienen cosas buenas, pero después lo argumento, Chile está con una volatilidad súper alta, más allá que el cobre está en máximo histórico, está en 6.40 dólares la libra, con cara de irse a 6.70. Hay un tema de escasez relevante producto de toda esta demanda de tecnología, pero está actuando con una volatilidad. No solo el retorno absoluto no es tan bueno respecto a sus comparables, sino que la volatilidad del índice es muy alta. Sí. Entonces, cuando hay escenarios de risk-off, el IPSA cae más que sus comparables. Y el rally es alto, pero tampoco es tanto más alto. Entonces, hoy día el IPSA está en cero en el año, con valorizaciones que no son, uno ve los desarrollados para volverse loco, ¿cachai? Sí, Entonces, a lo mejor nosotros no tenemos una bolsa, el IPSA me refiero, que sea tecnológica, pero sí es un país que se beneficia del desarrollo tecnológico, o sea, abierto, es un país con cobre, con litio, hasta con tierra rara, o sea, nos va a llegar igual. Entonces yo creo que ahí hay un rezago que se va a materializar, ¿ya? Entonces yo creo que hoy día la foto es preocupante por lo que te digo, de un retorno no tan bueno, pero con volatilidades altas, pero creo que los fundamentales están para que esto haya un catch-up más adelante. Lo que hablábamos de la inflación, ojo que, por ejemplo, salió la minuta del Central y se analizó el escenario de esas de tasa. No es que tenga con un 51% de probabilidad ganó el escenario de mantener. No. Siempre se analizan distintas alternativas, pero que se analice ya es un hecho, es un dato que te llama un poquito a tener ojo. El mercado internaliza 50 puntos básicos de subida y va metiendo ruido en un país que el crecimiento no es bueno. O sea, el primer trimestre, el IMASEC, fueron todos negativos. El segundo trimestre se espera que haya una recuperación, pero una recuperación tenue. O sea, hablemos de un 0,5, una cosa por el estilo. O sea, va a tener un primer semestre que probablemente va a ser cero el crecimiento del país. O sea, para que se dé el 2% que espera Hacienda, que está bien, puede ser un poquito menos, varios economistas están bajando, para que sea 2, tú tienes que crecer 4 el segundo semestre. Yo creo que, y quizás, no sé si quiero que me la cobren después, pero dudo que vaya a pasar eso. ¿Ya? Entonces probablemente va a tener un crecimiento bajo el potencial, primera cosa. El desempleo es malo. O sea, el desempleo se pegó un salto en los últimos 8 o 9, con un mercado que está teniendo problemas de generar el pipeline de inversiones positivo. Sí. Pero es pipeline, todavía no se hace. Entonces, la verdad que el Central, y además con una curva que internaliza alzas de tasa, yo creo que son temas puntuales del petróleo, pero creo que eso le puede pegar, es un cóctel malo, ya desde el punto de vista macro para Chile. Entonces, alta volatilidad en el indicador, mal retorno, este mix macro malo, el Central debiera hacer algo. ¿Ya? Obviamente está mirando mucho lo que pasa afuera, pero me preocupa que las curvas en general internalizan alzas. Sí. Y eso es lo que es delicado, ¿ya? Porque la economía en general en el mundo tampoco está volando. O sea, los payrolls en Estados Unidos tampoco son tan buenos. Entonces, hay un mix no tan sano entre dinámica de mercado y macroeconomía. Ahora, yéndonos a Chile, yo creo que, ¿dónde creo que vienen los escenarios más positivos? El mercado ha pasado desapercibido el tema de la reforma de pensiones. Ya estamos todos con la mega reforma, que tiene cosas súper potentes para el mercado y muy positivas. Le ha bajado un poquito de relevancia a la reforma de pensiones, que creo que es muchísimo más importante desde el punto de vista del mercado de capitales, ya para el largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo aquí nos jugamos de alguna manera
inversiones muy, muy importantes que puedan de alguna manera capitalizarse en Chile y eso creemos que algo de eso debiera haber. Ya no hay mucha información. Mercer entiendo que ya publicó su draft, hay algunos que ya lo saben, el mercado claramente no, pero eso va a estar en discusión ahora desde mayo hasta septiembre, o sea, se va a conocer en pocos días más cuál es la propuesta, el primer borrador. Ya entiendo que as we speak se está discutiendo este tema, se va a hacer público. Lo tenemos acá. Claro, me encantaría tenerlo, pero la verdad que va a estar en desarrollo y creo que ahí es donde todos los que estamos metidos en el mercado tenemos que meternos, ver qué es lo que se está proponiendo, ver cuáles son las implicancias, es súper, súper relevante. O sea, Y ahí pueden haber muchas oportunidades, ya sea para ciertos activos. va a haber mucha oportunidad, o sea, no me cabe la menor duda. O sea, yo creo que eso es muy importante, el IPSA ya lo hablamos. Y quizás lo último, y creo que también es bien relevante, estos efectos de segunda vuelta, o sea, el cobre, Chile está bien posicionado en ese escenario. Entonces, se demora, pero llega. ¿Ya? Entonces, creo yo, verdad que dado dónde están los precios, porque siempre hay que anclarse en un nivel, yo estoy un poquito más positivo que el video anterior. El video anterior estaba un poquito más preocupado. La verdad que decía que el IPSA, ojo, que recojamos un poquito, todo el cuento. Bueno, el IPSA le ha costado pasar los 11.000, llegó a 11.700. La guió el resto, ese es el tema. Sí, entonces creo que, dado lo que ha pasado y lo que viene, creo que va a ser un buen periodo, pensemos los próximos 6 meses para Chile. Perfecto. Muchas gracias a todos por conectarse. Lo esperamos próximo mes para más novedades.